Bueno, vamos a ir calentando cuerpo porque tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a hablar sobre el divorcio. Y nosotros que somos terapeutas de pareja, básicamente estamos diseñados para ayudar a las parejas a estar juntas, que eso está como en el chip, en el disco duro, de que nuestra labor como terapeuta es, bueno, si somos terapeutas de pareja tenemos que ayudar a las parejas a estar juntas, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es totalmente opuesta. Las parejas muchas veces van para divorciarse a las sesiones de terapia de pareja y es increíble que haya una alta correlación entre lo que es ir a terapia de pareja y parejas que terminan separándose o divorciándose. Cualquier persona diría, bueno, entonces la terapia de pareja no funciona, ¿verdad? La terapia de pareja es como que, pues, ¿para qué ir si nos terminamos divorciando? Lo cierto es que sí funciona y ahora vamos a hablar un poquito de todo esto y sobre todo el tema central es cómo ayudar a nuestros hijos en un proceso de cambio, en un proceso en el que papá, mamá ya no están juntos, no viven juntos, los hijos se deciden que van a vivir con papá, con mamá. Hay una especie acá en Estados Unidos de custodia compartida entre lo que es, se llama una custodia, digamos, como que papá los tiene la mitad del tiempo y mamá los tiene la mitad del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo eso y cuáles son algunas de las recomendaciones y también qué dicen las investigaciones sobre el divorcio. Y bueno, hoy día, acá en el Instituto de Consejería de Atlanta, tenemos a una invitada especial, Hilda Jara. Ella es psicóloga, es educadora, es peruana y está haciendo, tiene una experiencia profesional esta semana con nosotros. Y voy a dejar que ella se presente porque, diríamos, es nuestra invitada del día de hoy. Hilda. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Bienvenidos, saludos a todos. Mi nombre, como dice el doctor Navarrete, soy Hilda Jara León, educadora, psicóloga en este ámbito y en el camino, así como ustedes están ayudando a la mejora de la calidad de vida. También estoy en esa mirada reflexiva y sobre todo reeducando, quitando paradigmas cada uno y que cada familia o pareja se dé cuenta de lo importante que es su intervención y dando sus propias soluciones, ¿no? Aquí con un tema muy interesante, sobre todo en la familia. Gracias. Hilda está acá hace poco menos de una semana y ella está haciendo una pasantía en Atlanta y está viendo y experimentando el trabajo que nosotros hacemos acá en la clínica. Esto ha podido compartir con nuestros terapeutas, básicamente. Ha visto nuestro crecimiento, la forma como nosotros, cuál es nuestra filosofía de trabajo. Y bueno, y es un placer tenerla acá. Hilda es doctora en educación y trabaja en una universidad en Trujillo, que es la Universidad Nacional de Trujillo, ¿verdad? Cierto. Entonces, y es profesora de educación inicial también. O sea, ella va a hablar un poquito desde su perspectiva de la educación, diríamos, qué es lo que pasa y qué es lo que se observa con los niños que estamos viendo. Curiosamente, cuando yo recién me formé como psicólogo hace muchos años atrás, pues trabajar en las escuelas con niños pequeños era obvio que la participación de papá y mamá iban a estar ahí y iban generalmente juntos, ¿no? Los que ya estaban en secundaria o en la prepa, como dicen en México, o ya para graduarse, quizás en los últimos años de secundaria, y ahí comenzaban a haber matrimonios que estaban disueltos, papá que venía a las reuniones con los profesores por un lado, mamá que venía por otro lado. Entonces, eso era más frecuente hace algunos años atrás. Pero las cosas han cambiado y las familias y la estructura de la familia, las formas de las familias han cambiado muy, muy notoriamente. Y ahora hacemos un taller con niños o con papás, padres de inicial, de primer grado, segundo grado,
y ya vemos que las mamás, los papás llegan incluso ya con su segundo matrimonio, o tengo hermanitos por parte de mamá, hermanitos por parte de papá, y eso es algo que se está dando frecuentemente, ¿no? Ciertamente, estamos en una sociedad que es muy compleja, cambiante, y en la medida que entramos en interacción con estas relaciones, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, encontramos nosotros que hay una necesidad de afecto. Principalmente, bueno, en la primera infancia se dan ese tipo de conductas, ¿no? Donde la maestra no sabe qué hacer frente a situaciones de conductas, berrinches, golpes, etcétera, que ellos expresan y no saben cómo canalizar esas situaciones. Y los padres desesperados no saben qué hacer. Entonces la maestra también en ese sentido entra en un proceso de reflexión sobre su práctica y cómo atenderlos, porque se trata de seres humanos, ¿sí? Sí, digamos, son problemáticas o situaciones que se están viendo al día a día, y creo que de alguna manera es bueno tener una conversación entre gente que tiene experiencia sobre el tema y algunos de ustedes que puedan participar ahí acompañándonos desde otro lado del mundo, compartiendo también las experiencias de ustedes, ¿no? En Atlanta ocurre algo muy interesante. Todas las parejas que se van a divorciar tienen que seguir un curso o un taller de divorcio, todas, obligatoriamente. No hay una posibilidad de ir a la corte, divorciarte, sin haber seguido ese taller, básicamente. Y nosotros tenemos la fortuna de poder tener un contrato con las cortes de familia en Atlanta y poder dar ese taller, básicamente. Los talleres en inglés en diferentes condados o ciudades se da básicamente a una frecuencia de una vez por semana. Y los talleres en español se dan una vez al mes, pero también se dan en español también. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos nosotros en ese taller? ¿De qué hablamos? ¿Por qué las investigaciones han demostrado que los papás que participan en esos talleres en verdad llegan a identificarse y hacer un trabajo más en equipo como padres, a pesar de que la pareja ya no funciona? Básicamente que la pareja se acabó y bueno, pero seguimos siendo padres. Sí. El matrimonio se puede acabar el día de hoy, sí, pero seguimos siendo padres por el resto de nuestra vida, sí, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que nosotros compartimos en estos talleres que hacen que evidentemente con el tiempo las investigaciones hayan concluido que estos padres que siguen un seminario de divorcio puedan identificarse más y hacer un trabajo más en equipo. Aún así, hay padres que tienen muchísimas dificultades a largo plazo para poder, porque ya tienen otros temas más de personalidad, ¿no? Entonces hay un tema incluso que no está muy clarificado en el DSM-5, que se llama alienación parental, que es básicamente los conflictos que tienen estos padres y que hay una lucha permanente de poder y cómo este poder está, pues los hijos están involucrados y están en el medio, ¿no? Y usamos a nuestros hijos como proyectil para lastimar a la otra parte, ¿no? Entonces, esa alienación parental es algo muy peligroso, pero que los padres que siguen en un conflicto activo, diríamos las cortes acá en Atlanta, lo que prefieren hacer es mandarlos a grupos de apoyo que son obligatorios o a una terapia o consejería que le llaman de coparentalidad. Entonces, para ser un terapeuta de coparentalidad tienes que tener una certificación y las cortes te derivan a esas familias que son altamente conflictivas para poder trabajar con esos padres, porque ya no es un matrimonio, no es una pareja, que tienen dificultades para trabajar en equipo y que siempre están molestando a la corte de alguna manera porque cambio de custodia, que visita, que habíamos quedado en que tú lo recoges a las 3 de la tarde, pero estás viniendo todos los fines de semana a las 5, entonces él no está cumpliendo con los acuerdos, no los está respetando, y vamos a la corte a reclamar o para cambiar de custodia o para cambiar de, digamos, acuerdos parentales y qué sé yo. Hay tres cosas básicamente que
por lo menos acá en Atlanta, los padres que se están divorciando, los matrimonios que se acaban, tienen que firmar. Uno, me imagino que en los países nuestros también, son básicamente los acuerdos de parentalidad, que tienen que ver con quién va a tener la custodia de los niños, cuáles van a ser las visitas, los horarios en que van a participar papá, mamá, vacaciones, con quién van a estar con papá un mes, con mamá otro mes, cómo hacemos con los feriados, cómo hacemos con navidades o con celebraciones religiosas o con cumpleaños, que los cumpleaños de la abuela, día del padre, día de la madre. Entonces comienzan a haber una serie de cosas que las parejas que deciden divorciarse no llegan a un acuerdo concreto sobre estos acuerdos parentales con respecto a custodias y visitas, ¿no? A veces solamente se firma un acuerdo de decir, bueno, van a vivir con la mamá, generalmente ocurre así acá, y el papá va a tener derecho de visitar a los niños o tenerlos a los niños del viernes a sábado, el domingo, cada 15 días. Y eso es muchas veces lo que se acuerda. Pero no se acuerda exactamente qué pasaría si en este fin de semana que me tocan a mí es cumpleaños de la mamá o es cumpleaños de mi ex suegra, que es la abuela de los niños. Entonces hay muchos conflictos cuando se habla diríamos, de estos acuerdos parentales que se generan porque los acuerdos no están bien firmados, no están bien planteados y no hay una persona que esté entrenada para ayudarlas en este proceso. Eso es importante lo que manifiesta, porque el divorcio sí es una disolución legal de un matrimonio y esto implica la mirada, siempre vamos a una mirada adulta, pero de pronto nos estamos olvidando en la sociedad en general el ver al niño dentro de la familia, que esto ocasiona el hecho mismo de la palabra divorcio, no tanto, pero todo el proceso que acompaña a ello, en lo que me está manifestando, de que solo una persona, la esposa o el esposo, tenga que asumir responsabilidades de sobrecarga. Y eso al niño emocionalmente es como decirle, ya no vas a estar con papá, ya no vas a estar con mamá, entonces ahora sí tienes que dirigirte solo, pero en su mundo interno es entender cómo él puede canalizar todas esas emociones que le están afectando, ¿no? Muy cierto. Y es algo que tiene que ver con relación a lo que hablamos también en el seminario, es, por ejemplo, la preocupación que tienen los padres a la estabilidad de sus hijos emocional. Por ejemplo, muchos padres deciden vivir un matrimonio totalmente disfuncional porque piensan que la mejor opción es que sus hijos vivan con ambos padres, ¿verdad? Entonces, eso genera muchísimos problemas y no es porque el divorcio en sí ocasione estos efectos o estas consecuencias negativas emocionales en los niños, sino es básicamente el ambiente disfuncional lo que puede causar problemas o no puede causar problemas. De hecho, que muchas investigaciones concluyen que el 80-85% de los niños cuyos padres se divorcian no tienen ningún tipo de efectos negativos, secundarios ni emocionales a largo plazo de ningún tipo. O sea, en verdad, son niños que crecen saludablemente bien, por decirlo de alguna palabra. Pero no es el divorcio en sí lo que afecta a este 20 o 15% de niños que está en este grupo que sí desarrolla diferentes tipos de problemas. No es el divorcio en sí, sino es lo que hacen los padres y lo que deciden hacer los padres post-divorcio o predivorcio, cuando están juntos y deciden establecer una guerra permanentemente y donde todos están juntos. Muchos niños que conversan con nosotros nos dicen, por fin se separaron. Qué ambiente, qué paz, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el divorcio en sí ya está estudiado que no trae consecuencias negativas si ambos padres deciden trabajar en equipo. Entonces, estábamos hablando primeramente, para no desviarnos mucho, de los acuerdos parentales. El acuerdo parental tiene que incluir detalles de horarios, visitas, fechas. Por ejemplo, si yo quiero viajar con mis niños en las vacaciones escolares o las vacaciones por Navidad o fin de año,
Yo me los puedo llevar fuera de la provincia, fuera del estado, me los puedo llevar a otro país. ¿Qué dice el acuerdo parental? ¿Verdad? Si este fin de semana no me toca, pero es cumpleaños de la abuela, que ya lo había mencionado hace un momento, ¿cómo es que vamos a manejar esas situaciones? ¿Cómo vamos a manejar situaciones de enfermedades, por ejemplo? Si un niño tiene gastos médicos, lo cubre el seguro médico o la aseguranza médica, pero ¿qué haríamos exactamente cuando viene una cuenta pendiente porque el seguro médico no cubrió eso? Dentistas. ¿Cómo vamos a manejar todos esos acuerdos? Básicamente. Entonces, el acuerdo tiene que estar tan bien diseñado, y yo he visto que en Internet hay modelos de acuerdos parentales que son bastante saludables, bastante bien hechos, pero tiene que estar tan bien diseñado de que todo esté escrito y firmado por ambas partes. Yo creo que un divorcio, el proceso de divorcio, que no solamente es un proceso legal, ojo, el proceso de post-divorcio puede tardar muchísimos meses, porque hablamos también de un divorcio emocional. Así es. ¿Ok? Entonces el divorcio emocional sí se va a ir a muchos, muchos meses después de que la parte legal se haya concluido. Pero siempre es bueno de que todos estos acuerdos se conversen, que puede ser un terapeuta, puede ser un mediador, puede ser un conciliador que esté entrenado en esta área de resolución de conflictos o en esta área de mediación o en esta área de consejería familiar, que es como una subespecialidad que se va a encargar básicamente de orientar a las familias en este tema de coparentalidad para llegar a un acuerdo parental que sea muy detallado y que ambos estén de acuerdo y que se firme como un acuerdo, como un contrato. Porque después la memoria falla. Así es. Y después nos olvidamos de las cosas. Es que tú me dijiste, no me dijiste, sí. Y qué sé yo. Por ejemplo, muchos padres cuando vienen y me dicen, bueno, es que yo me lo voy a llevar de viaje porque en el acuerdo parental dice de que papá se lo puede llevar, qué sé yo, a México, a Perú, a Argentina, se lo puede llevar en las vacaciones. Siempre es bueno, a pesar de que esté en el acuerdo parental, que cuando el papá se vaya a ir de viaje, la mamá se vaya a ir de viaje, que el otro padre firme un acuerdo o un documento diciendo de que está de acuerdo en que sus hijos salgan con el papá o con la mamá por tales semanas o por tales días porque el papá se va de viaje. Muchos padres que tienen problemas de personalidad y que son extremadamente controladores o que tienen ya otros temas más psiquiátricos, podrían acusarte incluso de que tú te estás robando a tus hijos y te lo estás llevando sin su consentimiento. ¿Ok? Entonces, los acuerdos parentales tienen que estar bien firmados y yo creo que la ayuda de un mediador, de un consejero familiar, puede ayudar muchísimo en esa parte. Fuera del acuerdo parental, ¿querías algo más decir? Sí, en ese punto que me parece importante es que ese mediador va a ayudar a que la familia, esposo, esposa, reflexione y que dejen de estar pasándose la culpa, decir tú eres el culpable, tú también, tú no me haces caso, todo está mal, ¿no? Entonces eso puntualiza también Gottman en el sentido de externalizar el problema. O sea, ¿cuándo se llega a eso? Cuando hay una mirada de diálogo. Es lo que él llama la reparación efectiva y afectiva también, porque va a canalizar las emociones de la pareja y también del niño. O sea, va a entender que obviamente necesita una esfera, una tranquilidad, y teniendo a papá juntos peleándose todo el día no va a ser posible. Y al contrario, él va a generar hasta cierta madurez, ¿no? Eso es ya la ventaja, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Ahora, es interesante también recalcar que la salud emocional de los padres en un proceso de divorcio facilita muchísimo las cosas. O sea, cuando ambos padres están comprometidos con el desarrollo en general de sus hijos y saben que sus hijos necesitan el acompañamiento de los dos y se reconoce a la otra parte como una parte importante de la vida saludable de nuestros hijos, pues yo voy a colaborar en ese proceso, ¿no? Entonces el mundo emocional, el desarrollo emocional de cada uno, de papá y mamá, en todo ese proceso es sumamente importante para evitar el conflicto, ¿no? Entonces la forma de cómo comunicarnos. Otra cosa, aparte del acuerdo parental, todo lo que es manutención
o lo que es soporte financiero de los padres. En Georgia existe algo muy interesante. Por ejemplo, uno va a Google y pone ahí cálculo de, le llaman child support, de lo que es apoyo financiero a los niños. Y hay una tablita que te pregunta ahí cuánto gana papá, cuánto gana mamá, y saca un cálculo aproximado de cuánto es que se debería pagar de pensión alimenticia. Entonces hay como una tabla que te indica, si tú ganas tanto dinero y se gastan tales cosas, bueno, entonces te corresponde dar mensual tanto a la vida de tus hijos. Y eso está calculado en base a lo que tú ganas. Claro, y eso es importante, por Sí. ejemplo, ¿no? Decir que está separado, es un estado ello, pero eso no implica el deber que tienes con los niños. Claro, es cierto. Entonces, lamentablemente también las investigaciones dicen que muchos hombres, no estoy hablando solamente, también ocurre con las mujeres, Sí. que muchos hombres, varones, se desentienden de la vida de sus hijos y no participan ni emocionalmente ni financieramente. Y quizás eso podría ser una explicación y podríamos tener todo un webinar de por qué muchos hombres se desentienden de la vida de sus hijos, pero en la práctica, muchos hombres que establecen una nueva relación de pareja y tienen nuevos hijos, comienzan a desligarse un poco de la vida de los hijos del primer matrimonio y los abandonan de alguna manera. Y estos hijos quedan como en el abandono. La situación se pone mucho más complicada cuando pues la mamá no tiene recursos financieros o el papá no tiene recursos financieros para poder enfrentar todo lo que significa el desastre económico, porque en ningún momento un divorcio va a ser como una buena decisión financiera, puede ser una buena decisión emocional, pero recuerden que antes era el sueldo de 2 y ahora es, bueno, quizás papá tenga los hijos o quizás mamá tenga los hijos, pero tengan que estar recibiendo una cantidad de dinero que eso no alcanza para en realidad poder cubrir todas las necesidades financieras que puede tener 1, 2, 3, 4 niños, ¿no? Por ejemplo, yo siempre a los papás acá les digo, ok, ¿cuánto dinero pueden pagar ustedes de manutención? Listo, yo pago $800, pero en Atlanta $800 no alcanza ni siquiera para poder rentar un apartamento. Entonces, lo que tú estás pasando, que aparentemente es mucho dinero, no va a alcanzar para que ni siquiera puedas pagar el apartamento, la vivienda donde van a estar tus hijos. Claro, $800 en un contexto diferente es un montón de dinero, pero estoy hablando del contexto Atlanta, ¿verdad? Entonces, la corte determina cuánto dinero se le va a pasar a los niños. Eso es algo que no es negociable y se hace en base a los impuestos y a lo que el papá o mamá declaran ganar. Entonces, si papá gana tanto, mamá gana tanto, ojo que los dos están pagando manutención. Lo que pasa es que si la custodia física las tiene la mamá, que generalmente ocurre, el papá paga una pensión que es tanta cantidad de dinero, no significa que la mamá no esté pagando, porque hay otras cosas que tienen que atender los niños. Recogerlos de la escuela, llevarlos a las escuelas, cocinarlos, estar atentos, tareas y todo eso que también es un tiempo y es dinero también de alguna manera. Sí. Entonces, la manutención la pagan los dos. Lo que pasa es que ante la ley, por lo menos acá en Georgia, el dinero lo da el que gana más dinero. Porque, por ejemplo, si mi ex esposa ganaría mucho más dinero que yo, ella me tendría que pasar a mí una pensión para yo poder ayudar y mantener a mis hijos. ¿Ok? Entonces, el tema de manutención de los hijos financieramente es otro de los 3 temas que nosotros tenemos que desarrollar para ayudar a las parejas a divorciarse, que ya no son parejas, acuérdense, solamente son padres. El tercer punto o el tercer contrato que se firma para poder divorciarse acá en Atlanta es repartición de bienes y de deudas. Los matrimonios muchas veces cuando se terminan tienen muchos bienes acumulados, que hemos comprado muebles, que hemos comprado casa, que hemos comprado carro, que hemos comprado, qué sé yo, artefactos eléctricos, pero muchas veces también tenemos deudas. Este carro que hemos comprado todavía lo estamos pagando, esta casa que hemos comprado todavía la estamos pagando. Entonces, lo que hacen los mediadores o los consejeros familiares que se dedican a este tema
es ayudar a las parejas a poder llegar a un acuerdo que sea de alguna manera 50-50. Aunque yo le digo a los padres, bueno, un carro no podemos repartirlo, las 2 llantas de adelante para ti, las 2 para mí. O sea, lo que se hace es una lista de todo lo que se tiene en términos de cosas que ya son de ustedes y cosas que no son mías. Lamentablemente, otra vez volviendo al tema de esta personalidad de alienación parental, para lastimar al otro, porque me ha generado muchísima rabia que no puedo controlar y yo quiero lastimar al otro, estoy dispuesto a hacer muchísimas cosas para fastidiar. Yo he visto gente que no se ha divorciado simplemente porque no hay una transacción de por qué tú te tienes que quedar con el carro y yo no me quedo con el carro. O porque tú te tienes que quedar con la casa y yo no me puedo quedar con la casa. Lo más saludable, como les digo, un divorcio es un desastre financiero, es lo que Gottman llamaba en algún momento el principio del Aikido, que es vencer para ganar, o ceder para ganar, perdón, ceder para ganar. Yo termino cediendo algunas cosas, porque no puedo ganar en un proceso de divorcio, sobre todo desde una perspectiva financiera. Pero esas son las 3 cosas que nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva de ayudar a las parejas a divorciarse. Ahora, una pareja llega a consulta y de acuerdo al modelo de Gottman y de Sue Johnson, nosotros tenemos que hacer sesiones de evaluación. ¿Ok? Las sesiones de evaluación son importantes como parte de todo proceso terapéutico para poder delimitar objetivos de cómo nosotros vamos a poder intervenir. Yo al inicio de este webinar, y a propósito quiero saludar a otras personas que se han ido juntando, uniendo a este webinar, que estuvo Juan Cárdenas al inicio, Javier Calderón, está ahora Marcela Silva. Marcela trabajó conmigo acá en Atlanta. Un fuerte beso o saludo. Marcela, está Tatiana Cabrejos, está César Vázquez, está Ronald también. Mire, acá tienen ustedes a su vecina trujillana que está por acá en Atlanta. ¿Ves? César Vázquez ha sido maestro. Saludos, sí, qué bueno, Ronald, saludos. También está Cintia Marín, está Diego Horna también. Saludos, también Diego, está Josué también, bueno. Trujillano, ¿no? Está también Josette Tisiri, está Sonia también. Mira, ¿ves? También está Sonia, también está acá. Está Miki, ¿ves? Miki, mira, tenemos acá a Hilda. Miki lamentablemente tuvo muchos planes y muchas ganas de venir, pero no se pudo unir a nosotros. Sí, está Noelí, saludos. Está Paul también, está Gustavo. Entonces, estamos conversando sobre el divorcio y hemos estado como calentando cuerpo sobre qué es lo importante en este proceso. Los que trabajan con pareja, porque veo que algunos de los que están acá son terapeutas de pareja, hay que hacer siempre sesiones de evaluación. Y siempre las sesiones de evaluación tienen una sesión juntos y una sesión con cada uno de los miembros de la pareja. Para cuestiones didácticas, voy a decir él, ella. Pero en nuestro mundo actual, con los nuevos contextos de cambio de parejas, podríamos hablar de él, podemos hablar de ella. ¿Ok? Pero para un contexto didáctico, para que se pueda entender, estamos hablando de él, ella. Él, ella vienen y cuando tú les preguntas cómo los puedes ayudar, ellos no saben decirte qué cosa quieren exactamente. La pregunta mágica que yo suelo hacer siempre es, yo tengo en todos los años que trabajo con parejas, que he conversado con muchísimas parejas, las puedo agrupar en 3 grandes grupos. El primer grupo yo juntaría a todas las parejas que quieren seguir juntas y tienen la intención de rescatar, salvar su matrimonio, su relación de pareja, salir adelante, pero quieren estar juntos. Y quieren que alguien los ayude a lidiar un poquito las dificultades que se han ido presentando como parte de la convivencia en los últimos meses o años. El segundo grupo es el grupo en el cual uno de los dos ya no quiere seguir en el matrimonio o en la relación de pareja. Tú dices, esto no da para más, este hombre, esta mujer no va a cambiar nunca, he tratado esto, he tratado lo otro, le he pedido que haga esto, no me escuchan, comienzo a sentir soledad,
y finalmente digo, esto no funciona, mejor yo me divorcio, mejor me separo. He perdido todas las esperanzas. Y el tercer grupo es un grupo en el que no saben en qué línea están. Hay como una línea divisoria que de aquí para allá es que estoy en el grupo de los que quieren irse y de aquí para acá en los que quieren quedarse, pero estoy en el grupo de no sé qué cosa quiero. No sé qué cosa quiero. He llegado a un punto en el que parte de mí quiere quedarse y parte de mí quiere irse. Siento que no va a funcionar, o parte de mí dice, sí, pero mira, tienes a tus hijos, estos son tus planes, o tu religión dice tal cosa, o juraste pues estar juntos por el resto de tu vida, pero siento en la otra parte de mí, siente como que no quiere estar porque pues ya no siento nada, o porque esta persona no cambia, y no sé qué cosa quiero. Y yo siempre le pregunto a las parejas en qué grupo están. Eso es algo interesante porque con todos los alumnos que hemos tenido en formación de terapia de pareja, porque acá damos mucha formación en terapia de pareja y muchos de los que están participando he tenido la suerte yo de tenerlos como alumnos también, y ellos lo saben, que esa es la parte en que yo siempre sugiero que las parejas se identifiquen en qué grupo están. Si están en el primer grupo que quieren seguir juntos, en el segundo grupo que no saben qué cosa quieren, o en el tercer grupo, que uno de los dos quiere irse, o en el tercer grupo que no saben qué cosa quieren. Eso facilita mucho las cosas porque viene él y, bueno, los dos se miran y dicen, bueno, di tú pues, o yo, no, bueno, yo estoy en el grupo que queremos seguir juntos, yo quiero seguir con mi esposa, tenemos problemas, pero quiero seguir con ella. Y ella viene y dice, que yo no sé qué cosa quiero. Yo en verdad he pensado divorciarme, parte de mí me dice que me quiere, que él me quiere, pero yo ya no lo quiero igual. Estoy en el grupo 3, no sé qué cosa quiero. El gran tema es qué hacemos con esos cuando uno de los dos te dice, no sé qué cosa quiero. ¿Ok? Yo lo que les digo es lo siguiente, les digo, yo los animo a seguir este proceso de evaluación como para tener claridad y finalmente tomar una decisión de qué es lo que ustedes quieren hacer con esa terapia, porque yo para poder ayudarlos tengo que tener un sentido, un objetivo de acuerdo a lo que ellos quieran. Entonces, si ellos quieren divorciarse, podemos cambiar la terapia para que sea una terapia de coparentalidad, de poder llegar a estos 3 acuerdos que yo les mencionaba hace un momento para poder tener un buen divorcio y cuál es el rol de cada uno y cómo podemos seguir trabajando en equipo. Si quieren seguir juntos, estamos claros que los dos queremos seguir juntos y hacemos todo el rollo y todas las técnicas que conocemos y todo el entrenamiento que hemos tenido en terapia de pareja para poder ayudarlos a salir del conflicto o de la infidelidad o lo que haya pasado. Pero si no saben qué cosa quieren, ellos tienen que tomar una posición y hay que forzarlos de alguna manera a tomar una posición. Pero ojo, no tienen que tomar una posición o una decisión en la sesión inicial. ¿Ok? ¿No? Recuerden que los que han estudiado también conmigo, una de las cosas que hacemos es ver qué hacemos en la primera sesión. En esa primera sesión hacemos que ellos conversen entre ellos sobre un tema de conflicto reciente, observar cuáles son esas pautas de interacción para ver cuáles son los caballos del apocalipsis o cuáles son esos indicadores que Gottman habla de divorcio. Y después hablamos de la historia oral, que es hablar de la historia de la pareja y la historia de la relación entre ellos. ¿Ok? Entonces, esa historia es importante que ellos te la cuenten para saber qué tan identificados están el uno al otro y para poder ver otra vez esos indicadores de divorcio. ¿Ok? Entonces, en la sesión individual y antes de irse, yo lo que le diría a ella o a él, a la persona que quiere, que me dice, yo no sé qué cosa quiero, o igual, yo estoy en el grupo 2, que yo ya quiero terminar este matrimonio, yo lo que les digo es, ok, me gustaría que hagan un ejercicio y les doy una lectura que se llama irse o quedarse. ¿Ok? Esa lectura irse o quedarse, que es solamente de 2 páginas, es un trabajo personal que cada uno tiene que hacer con respecto a visualizar
qué significa el irse en realidad o divorciarse en un matrimonio. Mucha gente cuando dice, yo quiero divorciarme, yo estoy harta de esto, en verdad yo creo que no visualiza lo que significa un divorcio. Yo creo que mucha gente o lo dice en realidad porque ya llegó a esa conclusión, o lo dice porque simplemente es una situación de hartazgo. Entonces hay que ayudarlos a tomar una decisión final. Y esa lectura, irse o quedarse, los ayuda a que ellos puedan hacer una reflexión para que ustedes después lo puedan conversar con ellos en la sesión individual. ¿Ok? Esa hojita se la damos ahí mismo o está en mi página web, alejandronavarrete.com. Se van a la sección español y se van a la sección lecturas. En la sección lecturas, ahí está decisión de irse o quedarse. Esa paginita, esas dos páginas, tienen que dárselo siempre a la persona que te diga, no sé qué quiero o quiero divorciar. En la sesión individual, lo que hay que hacer es hablar de lo que en realidad, pero primero, ¿qué pensaste? ¿Qué reflexionaste? ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Has tomado alguna decisión? Sí, igual quiero divorciar. Ok, perfecto. Has visualizado, has respondido. Cuando ustedes vean esa paginita se van a dar cuenta un poquito de lo que en realidad nosotros estamos diciendo. La persona dice, no, yo quiero divorciar. Ok. Yo he tenido casos en mi experiencia de mucha gente que ha dicho, quiero divorciarme, y a los 2, 3 meses ya no quieren divorciarse. O cuando los llamo por teléfono, ellos me llaman después de 6 meses, 1 año, me dicen, Alejandro, ¿te acuerdas de nosotros? Mira, igual seguimos juntos. ¿Por qué? Porque otra vez la decisión de divorciarse no es un tema fácil y hay muchas cosas de por medio. Hay que romper mitos de alguna manera. Por ejemplo, el mito de que es mejor para nuestros hijos seguir juntos, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Ok? Y recuerden que las estadísticas dicen que casi la mitad de todas las parejas va a terminar en divorcio, de primeros matrimonios. Y la mitad de todos los divorcios ocurre entre los primeros 7, 8 primeros años. Estamos hablando de parejas que tienen hijos muy pequeños. Entonces hay mucho sentimiento de culpa. No es una decisión que se toma de la noche a la mañana. La decisión de divorciarse es una decisión que se trabaja por meses o incluso años, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ayudar a las personas dentro del proceso terapéutico a tener una claridad sobre su decisión. No es convencerlos para que se queden en el matrimonio, porque ojo, hay una terapia de pareja de coparentalidad en que podemos ayudarlos a seguir trabajando como equipo. Cuando uno de los dos dice, ya yo quiero divorciarme, el otro tiene que entender de que finalmente no quieren seguir conmigo. Ese es un proceso también doloroso y que puede generar mucha rabia a largo plazo. Y ahí es donde yo veo que estas personas involucran mucho a los hijos, ¿no? Es que tu mamá no quiere, pues tu mamá se fue con otro hombre. Pregúntale a ella por qué nos divorciamos. Y ese es ahí un poquito el tipo de niño, las características que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el tipo de niño invisible, donde de pronto no vamos a decir que no solo le importa al papá, tampoco a la mamá, porque hay en estos casos, a él o a ella. Y hay el tipo de niño, tu mamá, pregúntale a tu papá, y el niño no sabe. Claro. O el tipo de niño que llaman el colchón, ¿no? Está justificando la conducta de él o la conducta de ella. Sí. Entonces está asumiendo ese tipo. Exacto. Muy acertado. ¿Sí? Y lo otro va a depender de las edades, porque los niños reaccionan de manera diferente. Niños de 4 o 5 años van a tener otra reacción muy distinta a niños de 9, 10, 11 años, o quizás niños de 16, 17 años, ¿no? Es una cosa interesante, pero estamos hablando del 64% de posibilidades de que un matrimonio termine en divorcio dentro de los primeros 40 años. Entonces la posibilidad de divorciarse es una posibilidad muy presente en los matrimonios. Y ojo, no estamos hablando que solamente se divorcian gente que tiene niños pequeños. Hay muchos divorcios que se presentan cuando los hijos son adultos y se van de la casa. ¿Por qué? Porque ya cumplí con mi misión, ya mis hijos se fueron de la casa y por lo tanto este puede ser un buen momento para poder divorciarnos. Pero bueno, estamos hablando del divorcio, amigos. Déjenme ver si hay algún comentario. Digamos, y dice Blanca Ordóñez,
me pregunta, ¿y las parejas que llevan más de 10 separados y no se divorcian? Me imagino más de 10 años debe ser, ¿no? Claro. Y no se divorcian, viven separados. ¿Qué opinión hay sobre esto? Esa es una pregunta interesante, Blanca. En un proceso de divorcio, no siempre los dos están claros que quieren divorciarse. Entonces hay un fenómeno psicológico que se llama el que se quiere ir y el que se quiere quedar. ¿Ok? El que se quiere ir, ocurre un proceso interesante cuando ya se separan, que comienza a haber sentimientos de culpa, porque ve que sus hijos sufren, ve que su ex esposa, que de alguna manera la respeta, alguna vez la quiso, y que es la mamá de sus hijos, también sufre, llora, y entonces entra un sentimiento de culpa, que lo que hace es la brillante idea, y lo pongo brillante entre comillas, de ir y aplacar ese dolor, invitándolos a comer, invitándolos de vacaciones, pasar Navidades juntos, salir por la noche a un parque, a pasear. Y eso es algo frecuente que yo he visto en la persona que quiere irse. La persona que quiere irse suele por momentos tener episodios de culpa y dice, Dios mío, ¿qué he hecho? He arruinado la vida de mi familia porque me enamoré de otro hombre. Y de vez en cuando regresa o da mensajes ambiguos. Dejo una notita, Carlos, te dejaba a los niños, para el fin de semana, extraño mucho la vida que teníamos antes, o cosas así. Comienzan a mandar mensajes ambiguos que la otra persona, que no siempre es la que se quiere ir, sino es la persona que se quiere quedar, termina enganchando y convenciéndose y entrando en un proceso crónico de dolor. ¿Por qué? Porque ese proceso de dolor se hace interminable porque la otra persona no tiene la claridad de decir, esto se acabó. Es increíble, acá en Atlanta otra vez, que el 50% de todos los casos que se mandan, la petición de divorcio para las cortes, que llegan a la corte como una petición para divorciarnos, la mitad de todas esas aplicaciones o esas, diríamos, esos pedidos de divorcio no se culminan. ¿Y no se culminan por qué? Porque lo que ocurre es que se amistan en ese proceso o se juntan por ese sentimiento de culpa. O porque en realidad quieren darse una oportunidad, porque también es valedero. Que también he trabajado con parejas que se han casado entre ellos 3, 4 veces. O sea, que se divorcian, se juntan con otras personas y después se pelean con la otra persona y después se vuelven a juntar con el primer esposo, el esposo anterior. Entonces, el que se queda va a asumir una posición de víctima, pero es una posición muy activa que va a tratar de convencer al otro de que no se vaya, cambiando de actitud. Por ejemplo, antes era, pero es que tú te vas a jugar fútbol todos los jueves, los viernes, en la noche. Entonces era una situación muy de confrontar, muy de que tú no cambias, y que el conflicto escala porque yo siento esa soledad, siento esa tristeza, siento que no me estás escuchando, y el conflicto comienza a escalar. Hasta que llega un momento en que ya no discuto, no peleo, no reclamo, porque me doy cuenta de que en verdad estoy peleando por gusto porque él sigue yendo a jugar fútbol. Entonces, esta persona que se quiere quedar asume que la actitud de confrontar no es lo más inteligente, que lo que hace es que la otra persona se vaya más, me ignore más. Por lo tanto, no me ayuda para nada a mi objetivo final, que es que en realidad que esta persona se conecte emocionalmente conmigo. Y lo que ocurre es, comienzo a tener una actitud delicada, suave, de comprensión. Es increíble que en ese proceso el sexo mejora inclusive. Me pongo más dispuesta a poder estar en esa situación de mira, no te preocupes y qué sé yo. Lo mismo pasa con hombres o mujeres que tienen otras parejas. Es como una actitud de pelear por mi pareja. Yo sé que tiene otra mujer, pero llega a la casa y le cocino, lo atiendo, todo, y tengo el mejor sexo con él, porque finalmente quiero convencerlo de que yo soy la persona indicada y no la otra. Una cosa así. Entonces, la persona que quiere quedarse asume una posición disfuncional
de recuperar a como dé lugar a la persona que quiere irse. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay matrimonios que viven separados o que dicen esto de, bueno, nos vamos a dar un tiempo, o necesito un tiempo, ¿no? Y lo que hacen simplemente es mantener una vida no de 100% divorciados. Entonces, por ejemplo, cuando he trabajado con ese tipo de parejas que están 3 años, 2 años separados, es interesante de que él se consigue otra novia o ella se consigue otro novio y él la confronta y le dice, pero tú estás saliendo ya con otro, pero nosotros todavía no estamos divorciados, nosotros todavía seguimos juntos. Y son parejas que siguen saliendo juntos, muchas veces siguen teniendo sexo juntos y están conectados de alguna manera, pero viviendo por separado. Entonces, siempre a las parejas en estos seminarios, nosotros les decimos, si quieres divorcio, tienes que actuar con conductas de divorciados. ¿Qué significa eso? No puede haber más salidas juntos, no puede haber vacaciones juntos, no puede haber saliditas de comida juntos. Si él es mecánico y tu carro se malogra, no puedes llamarlo para que te arregle el carro. O sea, tiene que haber una línea en la que digas, esto es mi territorio y esto de acá es territorio tuyo. Yo acá con mis hijos, yo pongo las reglas, tú no te metes en este mundo mío y yo no me meto en el mundo tuyo. Es una situación de respeto en la que no se invade la privacidad y el mundo del otro. Porque si ustedes son mis amigos, si ustedes tienen sus hijos, yo no me voy a meter a qué hacen sus hijos con ustedes en su casa. Entonces, en los padres tiene que ocurrir exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, con respecto, volviendo a la pregunta de Blanca, y las parejas que llevan más de 10 años separados y no se divorcian, viven separados, ¿qué opinión yo creo que hemos podido contestar de alguna manera? Porque creo que no es lo más saludable. Si en realidad quiero divorciarme, o si veo que hay una oportunidad, voy a terapia de pareja y puedo trabajar por mi relación. Pero si sigue esta idea de no sé, dame tiempo, yo no creo mucho en eso. O trabajo por mi matrimonio, en la convivencia, estando juntos y resolviendo nuestros problemas juntos, pero no en una posición en la que tú te vas a tu casa y yo a la mía. Porque claro, es una situación irreal, salvo que quieran mantener una relación de pareja a distancia, que eso también es un formato que muchas parejas pueden optar por ello, o sea, sin que haya algo totalmente negativo en contra. Claro, eso también repercute en el niño, ¿no? Acostumbrar a ver a papá, a él o a ella con otra persona, hace que el niño empiece a observar este tipo de conductas y empiece a manipular para obtener lo que el niño desea. O el hijo o la hija desea también. Muy interesante, Hilda, de verdad es una cosa increíble cómo los niños llegan a manipular a ambos, ¿no? Y que le piden plata a uno, después le piden plata a otro, permiso a uno, permiso a otro. Y con este sentimiento de culpa, muchas veces los padres hasta entran en una competencia de quién regala el mejor, quién hace el mejor regalo, por ejemplo, por el cumpleaños o por Navidad, ¿no? Entonces, una vez trabajé con una familia que el niño cuando hablaba con el papá, ella escuchaba la conversación que tenía con el papá. Y entonces el niño le dice, papá, entonces me vas a regalar mi PlayStation y no te olvides de comprarme tal juego. Y la mamá iba tomando nota. Días antes de Navidad, ella se apareció con el PlayStation y con los juegos que le había pedido a papá. Entonces entran en una situación de poder y utilizan mucho a los hijos para esto. Y los hijos también hacen lo mismo, como tú lo dices, ¿no? O sea, voy a pedirle a mi papá las zapatillas más caras o la ropa más cara o el teléfono más caro o cosas así, ¿no? Y los padres se sienten culpables y sienten que para que sus hijos no sufran de alguna manera, pues tenemos que terminar cediendo. Yo creo que una de las cosas que en un proceso de divorcio tiene que ocurrir es que la disciplina y los patrones de crianza y valores que queremos impartir no cambien para nada, ¿no? Muchos papás a veces se sienten culpables de que la disciplina, si los trato muy duro, van a sufrir mucho. Eso es mentira. Ese es un mito. Los niños se van a acostumbrar. Mientras los niños vean a papá estable, bien, aunque sea un cuartito que tenga donde los va a recibir el sábado, mamá lo mismo, y que nunca hablan mal del otro padre, que siempre dicen respeta a tu papá, quiere a tu mamá, quiere al novio de tu mamá también,
Porque, ojo, y eso es otro tema. ¿Qué pasa cuando se vuelven a casar? ¿Qué pasa cuando mamá ya tiene otro novio y se casan? ¿Qué pasa cuando papá tiene otra novia y se casan? Yo siempre he dicho que si papá y mamá son las dos únicas personas que darían la vida por sus hijos, quizás el nuevo esposo de mamá no va a dar la vida por ellos, pero de repente sí, porque se van a encariñar tanto de que van a haber 4 adultos responsables por la vida de estos niños. Sí, es que eso es importante también, como lo manifestamos al inicio, ¿no? El estado puede cambiar, ¿no? Pero el afecto siempre va a ser siendo su papá, siempre va a seguir siendo la mamá. Entonces, en ese camino, cómo se relacionan, cómo ellos hablan lo que Gottman dice, sacan ese problema hacia afuera, van a poder ellos sentarse y hablar tranquilamente, y de esa manera sus hijos van a observar ese tipo de conducta y van a ver que es posible tenerlo siempre, hablar con ellos, ¿no? Y solucionar. Gottman también habla de una fase primero de la sensibilización, la forma como tú estás hablando con él o con ella, el pedir las cosas. Él lo llama inicio duro o inicio rudo. Inicio rudo. Siempre como comenzamos la conversación es algo determinante para poder determinar cómo la conversación va a seguir su curso o cómo va a terminar. Porque claro, imagínate, si tú quieres mi ex esposo, te llamo, ¿qué cosa quieres? ¿No? Habla pues, habla. Porque tú solamente me llamas para pedir dinero, nada más. Porque para otra cosa no me llamas. Ese inicio rudo va a cortar todo tipo de comunicación. Es, ¿no? Y él mencionaba de cómo uno puede cambiar todo ese diálogo y resaltar el talento de la persona, ¿no? Y aceptar. Aparentemente pareciese que uno está cediendo ante ese tipo de situaciones. Y es la paradoja, ¿no? Estás ganando. Sí, exacto. Estás ganando para que luego, en otra etapa, habla del compromiso. Exacto. Ahora, cuando he trabajado con parejas que están en proceso de divorcio, estos temas suenan como muy bonitos y muy fáciles, pero en la práctica, créanme que he trabajado con cientos de parejas que están en divorcio. Este curso de divorcio en Atlanta lo doy hace 15 años y he trabajado con cientos de padres que se están divorciando y he visto que muchísimos han tenido que recurrir a la corte porque siguen la pelea, siguen la pelea, siguen la pelea. Acá las cortes los obligan a ir a un terapia de grupo de apoyo para padres que son altamente conflictivos en un proceso de divorcio. Pero esa legislación no la tenemos en muchos países latinoamericanos, ¿ok? Y acá las cortes pueden forzar a unos padres a ir a terapia de coparentalidad. Y el juez ordena, ustedes van 6 meses a terapia, entre los dos van a pagar su terapia y espero el informe del psicólogo en 6 meses. Una cosa así, ¿no? Porque otra vez, o sea, la alineación parental va a estar presente en muchas personas que van a ser personas muy difíciles. Y por más que tú hagas un trabajo de concientizarlos, de decirles, mire, es importante que papá participe, que mamá participe, eso en la práctica es un poquito difícil para muchas personas, ¿no? Porque una de las cosas que los ayuda, que me he dado cuenta, y yo suelo decir en estos seminarios, es, tú te divorciaste de un mal esposo. Quizás este hombre como esposo no fue buen esposo. Y eso no lo vamos a cuestionar. O ustedes, señores, se divorcian de esta señora que fue una mala esposa. Por la razón que quieras poner. Porque no me atendiste, porque no hiciste esto, porque eras así, eras asá. Fue una mala esposa. Pero el ser un mal padre, un mal esposo no te convierte en mal padre. El ser una mala esposa no te convierte en mala madre. Muchas veces hay situaciones en que un mal padre puede ser un mal esposo, que una mala esposa puede ser una mala madre. Eso es algo que podemos discutir. Pero el hecho de que yo no cumpla un rol satisfactorio en la vida como el ser esposo, porque nadie me entrenó a cómo ser un buen esposo, nunca aprendí cómo ser un buen esposo. Porque, ojo, Gottman habla de que estas habilidades se pueden aprender, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no hay una forma como la aprendí a ser buen esposo. Eso no me convierte en mal padre. Porque quizás con mi trabajo de yo estar presente en la vida de mis niños, porque ojo que no hay padres perfectos tampoco. Todos los padres cometemos errores.
pero estamos ahí presentes para la vida de nuestros niños. Y los guiamos, los orientamos y estamos ahí presentes. Entonces, es difícil para un esposo, esposa que ya están en proceso de divorcio, ver a la otra persona como un socio, una socia, porque este es el único hombre o la única mujer que daría la vida por estos niños. Nadie más en el mundo. Quizás algún abuelo o alguna abuela, pero nadie más. Entonces, estás entrando en una guerra con tu mejor socio, con la persona que da su vida por estos hijos, que son los hijos por los cuales tú también das tu vida. Pero ese concepto que lo tenemos muchas personas saludables, no lo tienen algunas personas porque la rabia, el coraje nos gana. El orgullo. El orgullo. Gottman hablaba, y él decía en un seminario que fui con él, decía que una de las habilidades más importantes que el ser humano puede desarrollar es el autocalmarse. El tener el control del enojo en una situación difícil. Por ejemplo, yo cuando voy al Perú, me imagino que otros colegas que son de otros países, pues veo el tráfico que es un caos, ¿no? Y veo que uno que cerró al otro en el carro, le saca el dedo, le menta a la madre, se insultan, veo dos tipos que se bajan y se agarran a golpes, porque no saben manejar esas emociones. Y hay una sensación como que, ¿y él por qué tiene que entrar primero? Y eso me enoja tremendamente. En pareja pasa muchísimo eso. Gottman hablaba de los 4 caballos del Apocalipsis. Y él decía, pues, que cuando hay esta crítica, porque yo me siento atacado, porque han tocado esta personalidad como un defecto, yo me voy a defender. Y quizás si yo asumo esa responsabilidad y digo, sí, yo creo que ella tiene razón. O sea, yo de repente fui un poco descuidado, de repente era cierto que me iba a jugar fútbol todas las noches y no tenía tiempo para la familia. Pero solamente personas que crecen con una emoción saludable pueden llegar a esa conclusión, pero eso también se puede educar, eso también se puede desarrollar en los seres humanos. Y es de proceso también, doctor, es de proceso porque la medida que la persona esté cegada, esa es la primera etapa, no admite, no reconoce que se puede equivocar, totalmente nublada, empieza a hacer acciones que lastiman a la otra persona. Entonces, cuando él respira y autorreflexiona sobre su tipo de conducta, entonces empieza a aceptar y dice, vamos dando la posibilidad, es posible. Entonces, frente a ese diálogo, los niños están escuchando. Entonces dicen, tenemos a un papá que dialoga, a una mamá que dialoga, entonces el ambiente también se torna saludable. Los niños van aceptando que hay posibilidades de diálogo. Sí. Porque a veces cuando frente a una discusión el niño lo que hace es imitar lo que hace papá o hace mamá. Se encierra en su mundo y cada quien expresa, ¿no? Entonces cada familia es diferente a otra en diferentes contextos. En Perú igual, costa, sierra, selva, y en cada distrito igual, porque tienen su propia relaciones, como ellos han sido educados, sus propios paradigmas, sus propios pensamientos, ¿no? Que no ayudan no le enseñaron, como usted muy bien dice, ¿no? No le enseñaron a cómo canalizar esas emociones. Hay una sensación fuerte en personas que cuando sienten que pierden una discusión, como que eso los atormenta mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en parejas que se están divorciando veo muchísima rabia, que no saben cómo manejar, cómo controlar, y pierden esa perspectiva de qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Acá hay otra pregunta que nos hace Jesús Dávila. Dice, ¿de qué manera se puede reconstruir una pareja que han pasado agresión física y verbal cuando están en peleas, están lanzándose mensajes de separación, que esto funciona, que ya no es posible que estén juntos? Sin embargo, cuando están bien, todo resulta normal en la relación. Yo creo que Jesús, eso es algo que conversábamos hace un momento. Cuando nosotros estamos en una pelea,
nosotros cognitivamente, y eso Gottman le llama una situación de como que llegar a un máximo punto de ebullición emocional, ¿ok? Esa ebullición emocional que ocurre cuando estamos en ese proceso de enojo es que nos hace decir cosas que no tienen mucho sentido. Por eso es que otra vez Gottman hablaba del proceso de autocalmarse. Autocalmarse significa saber dónde parar una discusión, saber pedir un tiempo fuera como para decir, necesito calmarme para seguir en esta conversación. ¿Por qué? Porque en un proceso de pelea, uno puede decir, ya estoy harto de ti, ya no quiero verte más, no quiero seguir más contigo en este matrimonio. Mucha gente, yo comentaba hace un momento, lo dice en realidad porque en realidad eso es lo que quiere, o porque en realidad simplemente es el momento en el que no estamos pensando, no estamos procesando, y que decimos cosas que a veces no es en realidad lo que queremos decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer en la terapia es ver, porque este es un tema que tú estás trayendo, Jesús, pero yo creo que hay que ver mucho el tema de cómo manejan ellos el conflicto y cómo desarrollar estos antídotos que Gottman mencionaba de los caballos del apocalipsis, que recuerden, son la crítica, la actitud defensiva, está el desprecio y está el amurallamiento. El antídoto de la crítica es un inicio suave. Yo voy a hablar de la conducta que yo necesito cambiar. Necesito que estés más presente, que estés más horas. No comenzar como lo que decía Hilda, con un inicio rudo. Tú no sirves para nada, cuántas veces te he dicho, tú te has casado con el fútbol, ¿por qué no te largas de esta casa? O qué sé yo. Esa es una crítica directa. Lo otro es asumir la responsabilidad. Cuando uno se pone a la defensiva, lo interesante sería decir, yo creo que tienes razón. Yo creo que sí debería bajar un poco la intensidad del fútbol. De repente me voy a jugar a las 5 de la mañana, pero en la noche voy a llegar a las 8 o 9 y voy a compartir con la familia y vamos a poder estar juntos. Entonces uno puede llegar a esa reflexión de decir, lo que me están diciendo tiene algo de cierto. Y eso Gottman lo califica como un antídoto de lo que es la actitud defensiva. El desprecio tiene que ver mucho con el autocalmarse también, ¿no? El desprecio básicamente es centrarse en lo positivo y el amurallamiento tiene que ver con una posición de saber autocalmarnos. Entonces, en la terapia hay muchas técnicas de ayudarlos a ellos de cuáles son esas señales que ellos tienen que reconocer para saber cuándo parar la conversación, porque van a entrar a un círculo vicioso del cual no van a salir. Y que es un ataque, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa, en el cual yo tengo que parar y tengo que saber parar porque ya mi cerebro, mi sistema nervioso no va a generar nada bueno en ese momento. Entonces hay que desarrollar esta habilidad de autocalmarse. Entonces muchos terapeutas pueden usar situaciones de mindfulness, situaciones de yoga, situaciones de respiración, ejercicios de relajación. ¿Qué hacer ellos cuando, por ejemplo, han llegado a un momento en el que ya no pueden dar más? De repente en ese momento pueden salir a caminar, diseñar una serie de actividades que los puede hacer que esta ebullición que está llegando a su punto máximo pare y baje de intensidad, porque la única manera de que puedo desarrollar cosas, digamos, una interacción saludable, es el hecho de poder, pues, como tú decías, un inicio suave, un aceptar la responsabilidad, un autocalmarme y cosas así, ¿no? Sí, o también dejar, ¿no? En un stand-by todo, no se hable del tema hasta un buen trecho, ¿no? Porque a veces termina la terapia con el terapeuta y se va y siguen peleando en el carro, en el camino también, ¿no? Exacto, y no paran, porque quizás otra vez no saben autocalmarse, no saben en qué momento parar la discusión. Porque, ojo, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Acá viene mucha gente por problemas de enojo que ha terminado peleándose en la calle con otro tipo y le rompió algo y terminó en la cárcel. O sea, pero en realidad uno dice, oye, pero yo en realidad no quería lastimarlo tanto, o sea, solamente quería defenderme, o qué sé yo. Hay gente que no tiene mucho control de esas emociones. Ahora, Carlos Samarripa pregunta, ¿cómo buscar el perdón entre la pareja?
y manda saludos desde el grupo Psicólogas y Psicólogos en Argentina. Qué bueno, Carlos. Saludos. Argentina es un país muy bonito y justo estuve yo ahí hace como un mes y medio más o menos. Un mes y medio, y estuve en la parte de diríamos, de las cataratas del Iguazú, que me encantaron simplemente. Pero bueno, el perdón es un proceso que tiene una dimensión, puede tener una dimensión filosófica, religiosa, puedes tú entrar por muchas partes, diríamos, para poder hablar sobre el perdón. Yo he trabajado con parejas, sobre todo cuando hay tema de infidelidad, ok, yo quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Yo creo que eso es una habilidad, es un estado quizás un poquito más a un nivel superior de poder llegar a esa conclusión de que yo en realidad puedo perdonar cualquier cosa, y dependiendo de qué cosa sea también, evidentemente, ¿no? O sea, por ejemplo, y en este caso te hablaba de este tema de infidelidad, ¿no? O sea, ¿cómo perdonar una infidelidad? Entonces, y también no creo que sea un tema que solamente una persona lo pueda manejar, sino tiene que ver, yo creo que ahí el enfoque sistémico nos ayuda muchísimo en qué va a ser la otra parte también para que se pueda llegar a complementar ese perdón. También el enfoque narrativo, ¿no? Cuando sacar la persona, qué es lo que le está molestando y empezar a narrar todo ello, porque a veces las personas están muy cargadas y no han aprendido, no hemos aprendido a expresarlo de manera saludable, horizontal, ¿no? También en ello. Sí. He tenido parejas con las que he trabajado que sí han podido llegar a un proceso de perdón auténtico en colaboración, en equipo, porque lo curioso es que cuando se trabaja en fidelidad es que el verdugo es el único sanador. El verdugo es la única parte que puede traer paz y tranquilidad a toda la ansiedad que genera la otra parte, la parte engañada, por decirlo así. Y eso ayuda muchísimo a un proceso de perdón. Pero he tenido parejas que, a pesar de todo el esfuerzo que hace la parte que engañó, el verdugo, han llegado a la conclusión de que no han podido perdonar y no han podido olvidar y qué sé yo. Entonces, ese es un tema, creo que podemos hablar importante, pero hay que... La terapia de perdón en la familia, sí, ¿no? Los también, padres a hijos, exacto. Los hijos a los padres. Sí, también es importante. Hay otra pregunta, dice, déjeme ver si hay alguna otra cosa. Yo creo que vamos respondiendo bien, pero si hay alguna otra pregunta pueden hacerlo. Hilda, tú habías visto algunos temas acá interesantes también. ¿Tú quieres hablar alguna de estas cosas acá, no? Sí, a ver. Todavía. Sí, por favor. Mientras van escribiendo sus preguntas. Más adelante. Más adelante. Me parecía muy interesante lo que hablabas de cómo diríamos, hablabas de cómo usamos a los niños y los niños béisbol y todo eso. Sí, ¿no? Porque yo me acuerdo, justo conversé con una pareja que él me decía, es que ella me manda a pedir plata con mi hijo, ¿no? Entonces, a mandar mensajes o guardar secretos, por ejemplo, claro. El hecho de no le cuentes a tu mamá que me compró un nuevo carro, ¿no? O que he conseguido un nuevo trabajo, y cosas así. El niño mensajero, por ejemplo. El niño mensajero. ¿No? Sí. El que dice, ya sabes, ¿qué me puedes decir el mensaje que hizo tu papá de tal hora a tal hora? O que hizo ella de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces el niño está como un mensajero, sí. Llevando y trayendo. O como una pelota de ping-pong también, ¿no? Quería expresar lo que menciona Kaplan frente a los padres, no como recomendaciones, porque no hay fórmulas mágicas, porque vuelvo a decir, cada familia y específicamente tenemos que tener el cuidado debido. El divorcio no es culpa de nadie, no es culpa de los hijos, no es culpa ni siquiera de él o de ella. El primer trabajo del terapeuta es trabajar con la persona para externalizar esa culpa. Otro de los puntos es que los padres se reconcilien consigo mismos en base a sus responsabilidades. Eso no implica evadirlas. Y que ambos progenitores tengan siempre presente que al que más aman, al hijo, a la hija, le están haciendo ver una realidad que más adelante, cuando se enfrenten al mundo, ellos van a seguir haciendo lo mismo. Es como trasladar de generación en generación, ¿no? Entonces, esto no va a ayudar, así menciona Kaplan, ¿no? No va a ayudar. Al contrario, no hay fórmulas para las familias,
No hay fórmulas establecidas cómo debemos proceder. Aquí yo en Atlanta, en Georgia, estoy aprendiendo. Agradezco al doctor Navarro todo el trabajo, entrenamiento que estoy teniendo, y eso me ayuda a servir y de la mejor manera, siempre en la mejora continua, ¿no? Ok, bueno, pues, Hilda, sí, en verdad ha sido muy agradable tenerte esta semana. Yo sé que el domingo ya te regresas a Perú, sí, porque tienes que trabajar. Así es. Pero gracias. Antes de terminar, creo que hay una pregunta acá de Sonia. ¿Existen casos en los que el terapeuta sugiere la separación o divorcio? En verdad, la decisión de separarse o divorciarse depende directamente de la pareja. Lo que yo suelo hacer con las parejas que veo que tienen mucho conflicto y que hay mucha disfuncionalidad, yo uso mucho, diríamos, marcos teóricos de diferentes autores, y uso mucho el trabajo de Gottman, el trabajo de Sue Johnson o el trabajo de Terence Real se escribe, y les digo, hay estos investigadores que hablan sobre ciertas conductas que hacen que nosotros terminemos en divorcio. Y yo lo que observo, y eso lo hago generalmente en la cuarta sesión, después, nunca en la primera sesión, siempre hay que tener la sesión con él y con ella, acuérdense. Pero después de tener el panorama claro, de hacer la evaluación, hay algunas cosas que me preocupan de esta relación. Yo veo muchas fortalezas, puedo comenzar con las fortalezas. Pero también hay muchos puntos que tenemos que trabajar, y yo creo que si no logramos plantear de objetivo de reducir estas conductas disfuncionales, que pueden ser estas que he observado, esta otra que he observado, yo creo que lo más probable es que ustedes terminen divorciándose. Cuando yo uso la palabra divorcio, las parejas como que se quedan, y en verdad, Alejandro, ¿piensas que nos vamos a divorciar? Yo creo que sería muy bueno de que ustedes continúen trabajando en terapia de pareja estos aspectos, porque evidentemente en los últimos 10 años que han estado juntos, quizás se han quedado con la sensación de que solos no pueden resolverlos. Entonces, quizás tengamos que desarrollar algunas habilidades adicionales que creo que las podemos practicar o poner en práctica nosotros con mi ayuda para que ustedes puedan resolver esto. Pero si no se resuelve y ustedes me despiden y ustedes dejan su terapia o no buscan más ayuda, lo más probable es que ustedes terminen divorciándose. Y eso es lo que yo digo, ¿ok? Porque y soy muy puntual en las cosas, en las disfuncionalidades que yo menciono. Y otra vez, voy a los predictores de divorcio de Gottman, por ejemplo, uno que tú has mencionado, que es inicio suave, inicio rudo. No sé autocalmarme, por ejemplo, ¿no es cierto? El conflicto no para, continúa y continúa y continúa. Hay agresión verbal constantemente, hay mucho desprecio. Tú no vales nada, tú eres una basura, tú eres un hijo de qué. Si eso continúa, yo creo que lo mejor a largo plazo, por el bien de sus hijos si los tuviese, es que ustedes tengan una buena separación. Pero hablaría mucho en la parte individual sobre los miedos, sobre la posibilidad de que ellos han pensado, qué tanto han pensado en el divorcio, qué pasaría si se divorcian, qué pasaría si trabajan por la relación, qué tal es su motivación. Y yo, antes de decir esto, yo ya he tenido una conversación con él y con ella. Y ya sé más o menos cuál es su visión sobre el problema. Porque cuando él me dice, no, es que Alejandro, yo estoy harto, yo siento que esto no va a funcionar. Ok. O sea, como que estás totalmente desesperanzado. Algo habría que tú dijeses, esto sí va a funcionar. Algo tendría que cambiar. ¿Qué cambiarías de ella? ¿Ella qué cambiaría de ti? ¿Cuáles son sus reclamos más frecuentes? Esos cambios que te pide ella, esos cambios que tú me estás diciendo que tú tendrías que hacer, ¿serían posibles o no serían posibles? Recuerden que la sesión individual es una sesión de alianza, no solamente de obtener información. ¿Tú crees que esto sea posible? ¿Estarías dispuesto a trabajar en estos puntos con tu esposa, con tu esposo? Sí, pero no creo que vaya a funcionar. Ok, quizás no funcione, cierto. Pero ¿qué tal si funciona? ¿Qué tal si lo intentamos? O sea, antes de hablar de blanco y negro, divorcio o seguir en el matrimonio, tengo información previa y he trabajado previamente con ellos.
sobre este tema y he generado alianzas para ver cuáles pueden ser esas posibilidades de compromiso. Porque quizás él puede venir y te puede decir, sí, esto es algo que yo puedo cambiar porque tengo mi motivación de quedarme. Y ella te diga, no, yo igual quiero divorciarme, porque podría hacer eso. Recuerden que para que haya un matrimonio se requiere la decisión de dos, pero para que haya un divorcio se requiere la decisión de uno. Lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, Sonia, pero gracias por preguntar. Luego dice acá te mandan saludos, Hilda. Sí, gracias. ¿No? Creo que Jelsin Ruth Guamán te manda saludos. Sí. Fátima Arroyo pregunta, ¿cómo tratas de mantener una relación de padres cuando hubo violencia, tanto hacia la pareja como hacia los hijos? Y manda saludos desde Argentina, Fátima. En realidad, el tema de violencia doméstica es un tema que, aparte, que no está necesariamente incluido acá, pero igual es una buena pregunta, Fátima. Hay que distinguir los tipos de violencia que hay. Terry Real, o Terrence Real, él sugiere mucho y su enfoque, porque él habla mucho sobre empoderamiento de las relaciones. Él dice que es muy recomendable trabajar con la terapia de pareja cuando ha habido violencia verbal y de alguna manera emocional hasta cierto punto. ¿Ok? Física, Gottman habla de que no haya una violencia caracterológica. Entonces, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de mucho campo, ¿verdad? Porque, ojo, que podemos tener... Recuerda que violencia tiene que ver mucho con lo que es control y poder de uno sobre otro. Y eso se manifiesta a través de violencia física, a través de violencia verbal, a través de violencia emocional, a través de una violencia financiera y a través de una violencia sexual. Pero el punto central es poder y control. Si son dos personas que están al mismo nivel muy peleonas, donde los dos se agreden, los dos se gritan, los dos se rompen cosas, se tiran cosas, hay violencia, evidentemente, pero no entrarían en la categoría de lo que sería una violencia doméstica, porque recuerda que en violencia doméstica sí hay una disfuncionalidad donde uno aplasta al otro, y que incluso estamos hablando de que no se puede hacer terapia de pareja en una situación de violencia doméstica porque ponemos en riesgo a la víctima, porque ponerlos a los dos al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, cuando hablas de violencia, puede haber habido una violencia que Gottman llama situacional, que son las peleas porque, pues, él seguía jugando fútbol y nunca llegaba. Entonces, claro, las confrontaciones, los gritos, o a veces los empujones, eso es una violencia más situacional. Eso no estaría en una categoría de violencia caracterológica. Yo los animaría para el tema de violencia a buscar en Google violencia situacional versus violencia caracterológica. Porque donde ha habido una situación de violencia situacional, sí se puede trabajar con los padres y con los hijos. Pero el problema es cuando hay una violencia caracterológica en que incluso muchas veces él o ella tiene que pedir incluso orden de protección para que la persona no se acerque, ¿no? En ese caso ya estamos entrando a un punto legal que tendrían que ver la jurisdicción y las reglas y las leyes de cada país. Pero sí sería una situación de exponer mucho a la víctima, porque ustedes han visto en la televisión, lamentablemente, hay casos de violencia doméstica que él termina matando a ella y lo termina matando a los hijos también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. No es una respuesta en blanco y negro, Fátima. Bueno, Sonia nos agradece. Y acá Gary Villar dice, gracias por la transmisión. Cuando el término de una relación se ha dado por decisión unilateral y sin comunicación con el otro, ¿cómo sugieren trabajar en la recuperación de la persona que fue dejada y queda enganchada al no entender los motivos del fin de la relación? A veces, como yo hablaba del que se va y el que se queda, muchas veces el que se va trata de ocultar las razones reales de por qué se va. Por ejemplo, una infidelidad, es muy evidente que me enamoré de otra mujer o me enamoré de otro hombre, y eso no se quiere decir, porque si se entera de que me estoy yendo con otra mujer, la guerra va a estallar y cosas así. Entonces hay decisiones que no se comparten con la otra,
diríamos. Y lo curioso es que a veces la parte que es dejada, la persona que quiere quedarse, entra en una conducta obsesiva de investigar al otro, con quién anda, con quién sale, entra a su Facebook, a sus redes sociales y ver si se toma fotos con quién y por qué se tomó con esta muchacha, con este muchacho. Y comienza a haber una especie de conducta obsesiva donde se genera mucha ansiedad. Yo creo que hay que trabajar una terapia individual para saber cómo controlar esos momentos de ansiedad y para ser determinantes en que, no sé si va a sonar bien o no, pero ya no te quieren. Tienes que ahora pensar en ti, pensar en tu vida, pensar en tus hijos y cómo vamos a trabajar esta parte. Eso ya no es una terapia de pareja. Esa es una terapia individual en la que podemos ayudar a la persona a plantearse nuevos objetivos de vida, a plantearse de repente nueva orientación vocacional, porque si ella era la que cuidaba a los niños, o tenía un trabajo a pocas horas y qué sé yo, qué es lo que yo voy a hacer ahora para poder sacar a mi familia adelante en un nuevo contexto. Hay personas que incluso tienen a desarrollar tanta depresión y ansiedad al inicio que a veces es necesario trabajar con cierta medicación, trabajando con un psiquiatra. También eso es importante, porque cuando la persona, la sensación de abandono es una de las sensaciones más dolorosas del ser humano. Cuando yo siento que la otra persona se fue sin ninguna explicación, es una pérdida completa, total, a todo mi sistema de creencias, a todo mi sistema de creencias por lo que yo creía de quién era esta persona. Porque esta persona de un momento a otro se convirtió en otra y me abandonó. ¿Sí? Entonces, esa sensación de perder a alguien es una sensación traumática. Y muchos psicólogos la trabajan como un estrés postraumático. Por lo tanto, ustedes saben que si hay una situación de estrés postraumático, hay que trabajar con un enfoque de trauma y en casos mucho más severos hay que trabajar con un psiquiatra para trabajar la parte, diríamos, de los síntomas que están en un nivel muy severo, ¿no? Eso es algo que ya entra en un campo clínico que cada uno de los terapeutas tendría que evaluar básicamente. Pero a veces puede ocurrir eso. Y por ejemplo, Gary, uno de los casos que estoy pensando de que me ocurrió últimamente es, este señor un día viene con 3 niñas y me dice: Alejandro, encontré una nota al lado de mi cama, la mamá se desapareció y no sé dónde está. Tengo la sensación que se enamoró de otro hombre, creo, pero no sé dónde está. Lo único que decía la nota es, cuida por favor a mis niños, no te preocupes por mí porque yo estoy bien, pero en un tiempo no vas a saber de mí. Y de un momento a otro quedó la sensación traumática de, ups, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Esa sensación de abandono, que es inexplicable, va a generar un trauma muy intenso en la persona. Y hay que trabajarlo desde una perspectiva de trauma. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta, Gary. Luego, dice, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Gracias por compartir. Está Juan Mogollón. Juan, gracias. Paul siempre es un seguidor nuestro y Paul, te lo agradezco. Saludos, está Julio Salas también, está Blanca también, trujillana. Qué bien, okay. Y Juan Mogollón pregunta: ¿cuál es el primer paso a seguir si hay una relación de convivencia donde no me voy o no quiero terminarla solo porque me brinda el soporte económico y solo siento pena por no actuar mal? Ok, otra vez volvemos al caso de el que se va y el que se queda, ¿no? El que se va puede sentir mucho sentimiento de culpa, pero muchas veces el que se queda quiere quedarse no solamente por un tema afectivo, sino por una parte económica, ¿no? Y eso es algo muy común. No sé, tú qué has visto en tu experiencia, Hilda. Me imagino que muchísimos casos de eso. También es importante mencionar que ahí hay un acuerdo, ¿no? El divorcio de papeles, pero allí es la parte moral, sí, ¿no? Y realmente se observa que en la pareja ese divorcio, formalmente hablando, tiene muchas ventajas económicas, más aún ahí, ¿no? Claro, claro. En lo otro, claro, no hay mucho, salvo la emocionalidad de la misma pareja y de los niños, si tienen hijos, ¿no? Claro. La parte económica es evidente muy importante y hay mucha gente que no se va por la parte económica. O he visto mucho el
el hecho de que están separados pero siguen viviendo juntos, en que siguen viviendo en la misma casa. Si tienen suerte de tener una casa grande, uno está en un cuarto y otro está en otro cuarto, otra habitación, o uno está en el sótano y otro está arriba. Si hay suerte de tener una casa más o menos grande. Lo mejor, lo más saludable, evidentemente, es una separación de cuerpos y una separación de bienes, porque hablábamos de estos tres contratos que tienen que firmar para que haya un buen divorcio, y parte de eso es lo económico, ¿no? Pero es cierto de que mucha gente sabe que no es lo adecuado, o por ejemplo también por el tema de los hijos. Me quedo por el tema de los hijos, me quedo por el tema financiero, porque ¿dónde me voy a ir a vivir? Yo tengo una situación en la que no puedo yo darme el lujo de vivir solo o sola. Entonces, y no tengo trabajo, y si tengo que pagar una pensión, no voy a poder. Entonces, hay situaciones de disfuncionalidad en parejas que se están separando, pero que eso es algo que muy poco podemos hacer, salvo hacer recomendaciones. Pero en la práctica, las parejas siguen haciendo lo mismo. O sea, siguen en esa disfuncionalidad, y a pesar de que yo creo que nuestra labor termina con recomendar de que es lo más adecuado es que haya una separación. Se tomó la decisión, hay que hablar de una separación física. Y cuando hablamos de separación física, no solamente es dormir en la misma habitación, en la misma cama, sino estamos hablando de que me tengo que ir a otro sitio físicamente, mudarme, y por eso es que tiene que haber el plan de parentalidad para poder decidir qué va a pasar con los hijos, cuáles son los horarios de visita, viajes, vacaciones, y todo lo que ya hemos estado conversando de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si eso responde, Juan, su pregunta, ¿no? También están solicitando información para poder leer. De pronto hay un libro argentino, dos argentinas, Harari y Kawasaki, son psicólogas y también desde el punto de vista de abogados, que enfoca el divorcio desde la línea formal en las leyes y cómo está en Argentina. Okay. Sí, ese libro está muy simpático. Después, diríamos, hay otra, por ejemplo, hay una autora que habla mucho sobre el divorcio y el efecto en los niños, que se llama Constance Arons. Constance, como Constancia, con C-E al final, Arons, A-H-R-O-N-S, es otra de las terapeutas que, diríamos, ella ha desarrollado muchísimo este tema de qué va a pasar con los hijos, cuando nosotros nos terminamos divorciando, cuáles son los efectos y qué sé yo. Ella es una de las que dice, sus niños van a estar bien, el 80% de los niños van a estar bien. Todo lo marca qué cosa van a hacer los padres en el predivorcio y en el postdivorcio. El divorcio no afecta a los niños, lo que afecta es el predivorcio o el postdivorcio de lo que decidan hacer los padres. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que hay que distinguirlo. Después está Julio Salas, está después... Carlos, gracias Carlos, también. También está Carlos Valareso, Carlos Valareso, ¿no? También te está saludando Hilda. Y bueno, Santos Alvarado también nos está saludando. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Diego dice, estimada Hilda, aunque dice... Ya diste brevemente, quisiera saber tu opinión en relación a la importancia de continuar con las formaciones y tu experiencia en el proceso de venir a Atlanta. Ha sido, bueno, en primer lugar, agradecer el aprendizaje, y de Trujillo también empecé justo un entrenamiento centrado en soluciones con el maestro César Vázquez, y aquí siguiendo ese proceso de mejora continua con el doctor Navarrete, que me ayuda poco a poco a entenderme, a mejorar, a conocerme, y eso todo padre de familia, profesional, que dejamos el título a un lado y somos personas y queremos ayudar a otras personas. Entonces, en esa posición, en esa mirada, estoy de aprendizaje, y agradecer todo al Instituto Counseling Institute of Atlanta, que me está ayudando a visualizar, a internalizar los conceptos, la mirada humana bajo el enfoque narrativo, el enfoque de Gottman,
y muy agradecida también, Diego, por todo el trabajo, la orientación que viene realizando, ¿no? Es importante la labor y la mirada de la familia que se está proyectando aquí en el instituto. Gracias, Diego. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que hemos respondido de alguna manera a todas las preguntas que han hecho. Hay varios que están conectados ahora y en verdad eso nos alienta mucho a seguir con el trabajo. Somos una de las pocas instituciones que está en Estados Unidos que da una formación 100% en español, ¿ok? Y generalmente, como yo soy peruano, voy al Perú y doy formación en el Perú. Y también damos formación en Atlanta. Nuestro próximo grupo de formación es en octubre 21. Si alguien se anima a venir a tener una experiencia más con parejas multiculturales de diferentes países y poder hacer diríamos, y mejorar sus habilidades, los invitamos a participar. Ese es parte de nuestro, diríamos, de nuestro lema de poder compartir todo lo que hemos hecho en los últimos años en esta bonita ciudad. Sí, y eso es muy bueno porque tenemos la mirada y las concepciones de diferentes terapeutas en los diferentes casos que nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo, y eso es parte de nuestro entrenamiento, ¿no? Aquí hay una variedad, además de la amistad, lo bello que es Atlanta, y finalmente agradecida, ¿no? Gracias a todos por escucharnos. Entonces, información sobre nuestros cursos está en la página web del Counseling, en alejandronavarrete.com, la sección español. Hay un link también sobre nuestros cursos, el curso de octubre, para los que se animen. Gracias, chicos, chicas. En verdad, si hay preguntas posteriores, escríbanos después. Hay muchas cosas que han quedado como no resueltas, porque el tema del divorcio es sumamente complejo, como por ejemplo el hecho de cómo hacer que los padres que son altamente conflictivos puedan comunicarse entre ellos, porque igual tienen que hablar de alguna manera. Una de las cosas que yo recomiendo siempre es por correo electrónico, y que el correo electrónico sea muy concreto, una vez por semana, que se acuerde que todos los domingos se va a comentar sobre un resumen de lo que pasa con el niño en la otra casa, en mi casa, si hay citas con el dentista, si hay citas para jugar fútbol, si hay citas con el tutor, para transmitir a la otra persona, si hay preguntas y respuestas, y que solamente hayan 24 horas para responder al correo. Y el próximo domingo yo mando un correo sobre el resumen de lo que pasó en mi fin de semana en mi casa. Cosas así, por ejemplo, son muy útiles para que los padres, a veces que son altamente conflictivos, puedan seguir estas orientaciones. No es la idea tampoco que los padres se reúnan a tomar un café, se vayan a juntar, porque trabajamos con muchas parejas que se están divorciando, que tienen sexo. No es lo más recomendable. Y la mirada también, no solo en la pareja, sino en la familia que involucra. Exacto. Hoy por hoy, del año 70, 80, 90 a este año, las parejas han evolucionado y cada una es una mirada diferente, ¿no? Sí. Entonces, sean muy concretos en sus recomendaciones, pero básicamente la idea es, nos divorciamos y hay que establecer una conducta de divorciados. ¿Qué significaría cruzar la línea peligrosa en la que, ojo, hablábamos de un divorcio legal que puede durar, acá en Atlanta 1 mes y medio se divorcia, me imagino que en el Perú, en otros países, quizás toma medio año, quizás un año, no sé. El problema es el divorcio emocional. Uno sigue conectado a la otra parte y puede estar conectado por años. Y si seguimos siendo amigos, entre comillas, teniendo sexo y cosas así, en verdad estamos rompiendo algunas reglas básicas que podemos involucrar a nuestros hijos y lastimarlos. Y lastimarnos a nosotros mismos también. Ese es el problema. Recuerden que los segundos matrimonios duran menos. Chicos, chicas, cuando trabajen con sus parejas, no es que uno aprenda de un primer matrimonio necesariamente. Lo que hemos aprendido cuando nos divorciamos es solamente a divorciarnos, pero no aprendemos nuevas habilidades para poder tener un segundo matrimonio saludable. Entonces es bueno que las parejas trabajar mucho, digamos, proactivamente, de que crezcan, conozcan. Es un proceso psicoeducativo de qué significa tener una relación estable de pareja. En mi página web, otra vez, alejandronavarrete.com, en la sección español, lecturas, hay una lectura que siempre recomiendo que se llama cómo hacer que los matrimonios funcionen. Se las recomiendo a todos.
Pero bueno, los esperamos en octubre si alguien quiere y estamos en contacto, chicos, chicas. Muchísimas gracias. Y que tengan un buen fin de semana. Hilda, gracias por estar acá. Gracias. Y por este tiempo. Y estamos muy contentos de tenerlas. Y alguna vez alguien que se anime, esperamos tenerlos acá. A que vivan esta experiencia. Y bueno, es de manera muy sui generis, muy significativa y sobre todo el calor humano. Sí. Hasta el concierto de J. Lo se ha ido, imagínate. Bueno, cuídense, gracias. Adiós, chao, chao.